Buenas tardes, hermanos. Un día más estamos acá para compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, que primeramente el Señor me habló a mí y lo quiero compartir con ustedes. Voy a hablar del libro de Daniel, voy a hablar de 3 capítulos del libro de Daniel, del capítulo 1, del capítulo 3 y del capítulo 6. De Daniel, en el capítulo 1, habla, después ustedes lo pueden leer bien en sus casas. Dice que Daniel se propuso con sus amigos no contaminarse con la comida y la bebida que le daba el rey. Y le pidió al jefe de los eunucos que por favor no lo obligase a que se contaminara con lo que ellos tenían que tomar y comer. Y entonces este hombre estaba preocupado porque le dijo a Daniel que no quería que después ellos, por no comer y beber eso, estuvieran en mal estado, o sea, tuvieran mal aspecto. Entonces Daniel le dijo que por favor que hiciera una prueba durante 10 días, que les diera a comer legumbres y agua, y que después de lo que él viera, que así hiciera. Si él veía que le había dado buen resultado, que lo siguieran haciendo así, y que si él veía que el resultado no era bueno, que entonces iban a hacer otra cosa. Y acá Daniel puso al Señor en primer lugar, no queriendo contaminarse ni hacer lo que todos hacían y lo que tenían que hacer. Entonces, esto, al cabo de los 10 días, este hombre, el jefe de los eunucos, vio que tenían, Daniel y sus amigos, tenían mejor estado, o sea, mejor presencia, estaban mejor que los otros hombres que habían comido y bebido lo que el rey les daba. Entonces los dejó así para que siguieran comiendo eso y tomando agua. Hermanos, tratemos de no contaminarnos con las cosas que hay en este mundo, con las cosas que sabemos que al Señor no le agradan. Tratemos de buscar al Señor y poner al Señor en primer lugar como lo hicieron estos hombres. Ahora en Daniel 3 dice que cuenta que los amigos de Daniel también pusieron al Señor en primer lugar, hasta incluso su propia vida pusieron, sin importarle que murieran o no murieran. Ellos habían entendido en su corazón que solo iban a adorar al Señor, a su Dios, no iban a adorar a otros dioses, porque dice acá que el rey Nabucodonosor levantó una estatua y cuando sonaban las trompetas, todos tenían que adorar la estatua. Y entonces, claro, los amigos de Daniel no se inclinaron ante la estatua. Entonces el rey se enojó y los mandó al horno de fuego, porque los que no adoran a la estatua iban a ser echados al horno de fuego. Y dice acá el capítulo 3 que al horno lo calentaron 7 veces más de lo que normalmente estaba. Imagínense un horno caliente, que ya de por sí caliente es caliente, o sea, te quemás, imagínense ustedes 7 veces más de lo que estaba normalmente. Y ahí dice que los ataron y los echaron ahí al horno de fuego. Y el rey se fue a asomar y los vio desatados y no habían 3, sino habían 4 personas. Fíjense, hermanos, cómo estos hombres dijeron que no se iban a inclinar a otro que no fuera el Señor. Como cuando nosotros ponemos al Señor por encima de todo, el Señor nos respalda. Nosotros ponemos al Señor en primer lugar y el Señor
va con nosotros. El Señor te va a respaldar, hermanos, si vos ponés al Señor en primer lugar. Sea la situación que sea en un trabajo o sea en cualquier otra situación, poné, hermanos, siempre al Señor en primer lugar. Nunca dudes, nunca tengas un pensamiento egoísta de a ver si pierdo mi trabajo, o a ver si pierdo por hablar de Dios o por confesar que sos cristiano, perder amistades o poder perder un trabajo, hermano, porque yo te aseguro que si vos, por poner al Señor en primer lugar, por ejemplo, perdés tu trabajo, el Señor no te va a dejar. Te quedaste sin ese trabajo, te va a dar otro. No te va a dejar faltar, no te va a dejar sin trabajo porque vos lo pusiste al Señor en primer lugar. Y acá, en Daniel 6, también vemos cómo Daniel y sus amigos tampoco, lo que pasa fue que Daniel fue puesto como consejero, como el máximo después del rey. Y entonces había 2 hombres más trabajando con él. Y dice la palabra que Daniel prosperaba y Daniel era mejor que los otros. Entonces, ¿qué pasó? Que se levantó la envidia del hombre, porque Daniel era mejor, dice la palabra, en todo lo que hacía. Y le buscaron alguna falta, le buscaron alguna cosa, pero no le encontraron. Entonces, ellos buscaron a ver por dónde lo podían perjudicar, por dónde podían hacerle mal. Y entonces ellos hablaron y dijeron, bueno, me parece que la única manera es atacándole a su fe en Dios. Porque ellos vieron que eso para Daniel era su prioridad y era inquebrantable. O sea, por nada él iba a cambiar de opinión, de orar o de hacer lo que el Señor le mandaba que hiciera. Entonces estos hombres le dijeron que levantara una ley para que por 30 días no se orase y no se alabase a ningún rey que no fuera él. Y Daniel, sabiendo esta ley, igualmente poniendo su vida en riesgo, siguió orando, porque dice acá que Daniel oraba 3 veces por día. Y yo pensaba, ¿no?, que Daniel no era cualquier hombre ni tenía un trabajo así nomás. Era un hombre muy importante, tenía muchas responsabilidades, muchas cosas, y supongo yo, porque era hombre de carne como nosotros, que estaría cansado, que a veces no tendría ganas a lo mejor. Pero dice que él oraba 3 veces por día, sin importarle si estuviera cansado, si tenía ganas, si estaba animado, si estaba desanimado. Dice que oraba 3 veces por día. Y aún con esta ley lo siguió haciendo. ¿Y qué pasó? Que estos hombres le fueron a decir al rey, y el rey trató de buscar de alguna manera si lo podía librar a Daniel, porque el rey lo estimaba mucho, pero no pudo. Y entonces, pero por otro lado, vemos después que se quedó tranquilo y confiado, porque mire usted la actitud de Daniel, que el mismo rey dijo, no, me parece que su Dios lo va a salvar. Y eso fue lo que pasó. El rey tuvo que mandar a que metieran a Daniel en el foso de los leones. Dice la palabra que pusieron una piedra grande y que dice la palabra que el rey no durmió en toda la noche y que estaba mal, estaba triste, y que se levantó muy temprano a ver si
si realmente Dios había salvado a Daniel, porque él sabía que el Dios de Daniel lo podía salvar. Y le fue a ver y justo Dios lo había salvado a Daniel. Había salvado su vida de que los leones se lo coman. Y eso, hermano, solo lo puede hacer el Señor. Nada más, acá vemos cómo Daniel no dijo, ay, bueno, no puedo dar, bueno, no oro y bueno, espero que se pase este mes. Pues, no, puso al Señor en primer lugar. Lo que él hacía, la oración, la constante comunión con el Señor, es lo que nos lleva a tener estas actitudes, cuando verdaderamente ponemos al Señor en primer lugar, nuestras acciones, nuestras actitudes siempre van a estar acertadas, siempre van a estar respaldadas por el Señor. Acá busqué lo que significa la palabra prioridad. Dice, cosa que se considera más importante que otra. Esto es lo que es el Señor. Cosa que se considera más importante que otra. ¿Qué hay para nosotros, hermanos, más importante que el Señor? No hay nada. El Señor tiene que ser nuestra prioridad en todo. Cuando nos levantemos, el Señor tiene que ser nuestra prioridad, que oremos en nuestro trabajo, el Señor tiene que ser nuestra prioridad en la familia, el Señor tiene que ser nuestra prioridad en todo. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener esta relación de conocerlo tan fuerte que tenían estos hermanos, y no eran muy diferentes a nosotros, hermanos, Daniel y sus amigos, y tampoco estaban en una situación fácil, porque eran llevados cautivos, no lo estaban pasando muy bien, no tenían muchas comodidades, no estaban re cómodos, pero pusieron al Señor en primer lugar, antes que sus vidas, antes que su comodidad y antes la situación en la que estaban pasando. Los invito, hermanos, a que cualquiera que sea la situación que usted pueda pasar, que ponga al Señor en primer lugar. Que no diga, ay, lo que me pasa, porque a veces nos pasan algunas cosas y lo primero que hacemos es desanimarnos, es que nos falte la fe. Eso tenemos que cambiarlo, hermano. Tenemos que dejar al Señor en primer lugar, dejar esa situación, ponerla en las manos de Dios para que Dios sobre. Pero nuestra actitud tiene mucho que ver, hermano, porque si a mí me pasa algo y yo no me desanimo, yo sigo adelante y busco en el Señor la manera de que el Señor me hable en lo que pueda hacer, ¿cuál va a ser la respuesta? Que el Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar la respuesta porque vos lo estás poniendo a Él en primer lugar. Lo último, y no es ni una opción que podemos tener, es querer arreglar por nosotros mismos. Porque así sabemos que si nos manejamos por lo que mejor nos parece o lo que mejor pensamos, nos va a ir mal. Porque si no está el Señor en primer lugar, no nos va a ir bien. No esperemos tener bendición. A veces hacemos cosas y decimos, ay, ¿por qué me pasó esto? Y ahora ¿por qué hice esto y mirá lo que me pasó? ¿Vos pusiste al Señor en primer lugar en esto? ¿El Señor te guió a que vos hicieras eso? A veces no lo hacemos, hermano, y después nos preguntamos que por qué nos ha pasado. Acá está. Les animo a que lean estos 3 capítulos, el 1, el 3 y el 6, que son lo que a mí en estas circunstancias el Señor me habló. Es muy tremendo esto, hermano. Pusieron sus propias vidas, no les importó el perder las vidas. Yo no me imagino lo que tuvo que ser ese horno.
de fuego, calentado 7 veces más de lo que estaba normalmente. Y otra cosa, qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo de seguridad, de confianza en Dios para el rey y para todos los que lo vieron. Un ejemplo de lo que Dios hace, de que Dios obra, de que Dios es verdad. Qué ejemplo para toda esa gente que estaba ahí, hermano. Tomémonos de estos ejemplos y si estos hermanos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer, porque no somos menos, no somos diferentes a ellos. Los animo, hermanos, y los bendigo y le doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Bendiciones.